Arrancó el debate sobre el proyecto de ley económico urgente al interior del Pleno de la Asamblea Nacional. Tras varias intervenciones, la sesión quedó suspendida. Proyecto de ley de crecimiento económico propone darle autonomía al Banco Central del Ecuador. Se crea un directorio con 5 integrantes que durarán 6 años en el cargo. Presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, recibió la visita oficial del secretario general de la OEA, Luis Almagro, esto en el marco de su visita oficial al país. Participación política de la mujer en debate dentro del análisis de las reformas al Código de la Democracia. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias en este jueves 31 de octubre de 2019. La bienvenida como siempre a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen día a día por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida las noticias. Proyecto de ley de crecimiento económico. Iniciamos contándoles que este jueves arrancó el primer debate del proyecto de ley económico urgente en el Pleno de la Asamblea Nacional. El informe incorpora observaciones de más de 65 sectores del país. Inició el primer debate del proyecto económico urgente en el Pleno de la Asamblea Nacional. El ponente fue el presidente de la Comisión de Régimen Económico, Daniel Mendoza, quien explicó a los parlamentarios que el trabajo realizado por esta mesa legislativa tiene el objetivo de involucrar a todos para construir el proyecto de manera conjunta. Que la Asamblea debe pronunciarse, que bajo ningún concepto puede este proyecto de ley pasar por el imperio de la ley. 404 artículos y 22 reformas integran el proyecto económico urgente. La legisladora Gabriela Larreategui sugirió debatir la iniciativa con un enfoque técnico y no político. Es nuestra obligación debatir este proyecto desde un punto de vista técnico, dejando de lado líneas partidistas con una visión de país, que nos permita fortalecer nuestra estabilidad jurídica, nuestra estabilidad económica. Desde la bancada social cristiana, que fue una de las que presentó el informe de minoría con solicitud de archivo al proyecto, pidieron que se debata este documento en el Pleno. Voy a mocionar, señor presidente, mociono que se trate el informe de minoría, porque si hay informe para tratar. Que desde mi posición en la presidencia siempre voy a velar porque se cumpla la Constitución y en la ley. En la Constitución claramente está establecido de que en un primer debate de una ley económica urgente no existe la posibilidad de un archivo. La moción no contó con los votos suficientes y hubo la intención de apelar a la presidencia de César Litardo. Sin apoyo de los demás legisladores, esta propuesta no prosperó. El presidente del Parlamento dijo que este debate tiene que darse con responsabilidad para todos los ecuatorianos. Y que entendemos de que los problemas del país tienen que resolverse hoy, no pensando en cálculos políticos de 2021, tenemos que actuar responsablemente con el Ecuador. Finalmente, el presidente de la Asamblea Nacional suspendió el debate, con el anuncio de que la continuación del primer debate tomará al menos 2 sesiones. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y previo al inicio de este debate del proyecto de ley económico urgente, el Pleno del Parlamento recibió a José Pinos, presidente de la Asociación de Cervezas Artesanales, a Carlos Jaramillo, de la Asociación de Afectados por los Créditos Educativos, y a Andrés Ganán, de Impulso Joven. Los integrantes de la sociedad civil expusieron sus argumentos sobre cómo beneficia este proyecto de ley a estos sectores. Y hoy en día vemos con agrado que tanto el CENESID como el IFTH ahora están ayudándonos a subsanar nuestro dilema. Es importante que sepan, señores asambleístas, que hoy en día muchos casos se han suspendido. Nuestros productos y restaurantes cerveceros son altamente atractivos para los extranjeros. Somos la sede de la primera cervecería de Latinoamérica, fundada en Quito en 1564 por Fray Jodoco Rique. Nuestros productos del Ecuador
han ganado muchos premios internacionales. Y no olvidemos que tenemos a la chicha, que es nuestra cerveza andina, patrimonio cultural, y estamos orgullosos de seguir con esta tradición. Pero para nosotros también poder salir adelante necesitamos un empujoncito más. Agradezco infinitamente a las iniciativas que ha tenido el gobierno a través de sus diferentes secretarías en pro de apoyarnos a los jóvenes que hemos salido desde niveles de educación, bien sea a nivel secundario o universitario, en pro de brindar no solo trabajo, sino también una mejor calidad de vida a personas que lo requieren. Entrevista. 9 fueron las intervenciones que se registraron en este inicio del primer debate del proyecto de ley de crecimiento económico. Nosotros en nuestro segmento de entrevistas de esta emisión de noticias continuamos justamente analizando los alcances de esta iniciativa. Hoy nos acompaña el asambleísta Fausto Terán. Fausto Terán, asambleísta por la provincia de Pichincha por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Bien, asambleísta Terán, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que nos acompañe. Encantado, siempre será un gusto estar con ustedes. Usted fue uno de los legisladores que en esta jornada tuvo la oportunidad de intervenir a propósito del inicio de este primer debate del proyecto de ley de crecimiento económico. Me gustaría iniciar con una primera mirada a propósito de esta iniciativa que desde ya empieza a generar varias reacciones, posiciones desde diversos sectores. Yo creo que lo más importante es el hecho de debatir en esta asamblea. Lo más importante es de que los 137 asambleístas den propuestas claras sobre una ley. Eso es lo más importante. Yo creo que el país no necesita de todos estos problemas que se han dado también. El hecho de decir excesos de palabra, excesos que dañan esa otra vez a la imagen de la asamblea. Decir que un informe urgente tenga que archivarse. Decir que un informe, un proyecto urgente se diga que no se ha tratado, que no se ha debatido y que por las formas tenga que volver nuevamente a la comisión. Es decir, solamente para ganar tiempo. ¿Pero tiempo para qué? ¿Tiempo para qué? Es lo que pregunto a la ciudadanía. ¿Tiempo para qué? Pregunto a esas bancadas que están en contra de debatir, de dar propuestas, de sentarse en la mesa de la comisión, y ellos ahí es donde tienen que dar todos los insumos necesarios. Vamos allí por partes, asambleísta Terán, si me permite, a propósito de esto que acaba de mencionar, porque justamente fue lo que ocurrió hoy en el pleno de la asamblea. Por un lado, tuvimos una moción en la que se planteaba el archivo de esta iniciativa. Esto no cabe en un primer debate, y más aún cuando no hubo un informe para primer debate en donde precisamente se recomiende el archivo de la propuesta. Exactamente, hay un informe en el que dice que hay que debatir. Entonces, desconocimiento primero de ciertos asambleístas, y vuelvo y repito, solamente con el objetivo de crear confusión, de crear el caos, porque ahí están felices. No cuando tienen que presentar sus propuestas, ahí no. Les dan la palabra para que ellos puedan a su vez dar insumos en esta ley, y lo único que hacen es en esos 10 minutos que les dan la palabra es solamente dar problemas y más problemas al pleno de la asamblea. ¿Acaso no conocen la ley? ¿No son legisladores que están haciendo una reforma, una ley, y tienen que por lógica conocer ciertos artículos para que ellos puedan debatir y puedan presentar en este pleno? Da vergüenza que el hecho de que no podamos sentarnos en la mesa 137 asambleístas y podamos construir. Es de una ley urgente que está propuesta por el Ejecutivo. Hay cosas muy buenas, pero también hay cosas que hay que analizarlas y hay que decirle al Ejecutivo, no va. Pero para eso es del pueblo ecuatoriano que nos ha elegido, para que podamos nosotros leer, razonar y poner en el pleno nuestras propuestas. ¿Cuáles son estas cosas buenas o positivas que destacan de este proyecto, a su juicio? Por ejemplo, uno de ellos me parece el hecho de hacer la condonación de intereses a esos estudiantes, a esos becarios que
que supuestamente les dan el crédito, van, estudian, y les dicen, regresa y se tiene que comenzar enseguida a pagar. Pero si no tienen todavía trabajo, ¿cómo van a dar esos recursos para poder hacerlo? Y todavía no entran ni a trabajar, pero ya tienen procesos en contra de ellos, en contra de los garantes. Eso no se puede dar. Y antes de entrar a laborar, antes de que pueda tener un historial laboral óptimo, comienzan ya con un historial judicial. Eso es lo que se está diciendo. Yo propuse que en eso mismo no solamente sean intereses y multas, porque se dice que tiene que abonar el capital más los honorarios. ¿Por qué los honorarios? Si estamos haciendo una ley que pueda quitarles esos intereses, esas multas, ¿por qué tenemos que ponerles y cargarles con una carga de honorarios? El anticipo impuesto a la renta. La eliminación del La eliminación del anticipo impuesto a la renta. Anticipo, que todos los empresarios, todos los pequeños, sabemos que era ese anticipo, que era otro impuesto más, porque nos cobraban calculando no solamente de la utilidad, que sería lo lógico, si yo he ganado 100 y para este próximo año me hacen un anticipo, ok, del 60%, entonces del $60. No era así la forma de cálculo como se estaba haciendo. Le calculaban de acuerdo a todos los ingresos mantenidos, de acuerdo a todo el patrimonio, y sobre eso calculaban. ¿Acaso eso no es importante que se debata esto? ¿Acaso no es importante que también se calcule y se pida mayor contribución a los que ganan más? A los que ganan más de $100,000. Neto, ¿no? Neto. En el año estamos hablando más de $8,000 mensuales, que ellos no puedan contribuir con el país. Que las empresas que tienen también ingresos sobre 1 millón, 10 millones, 20 millones, puedan también contribuir de acuerdo a una tabla. Eso quizás no es importante. Capaz que a algunos grupos no les interesa eso y se oponen a estas leyes. Yo creo que es algo muy importante en esta ley, pero también tenemos que ver, tenemos que analizar artículo por artículo. Lamentablemente es una ley muy extensa, y eso sí hay que decirle al Ejecutivo. Manda una ley con 400 artículos que en 30 días tenemos que sacarla. Yo creo que fue demasiado. Creo que el Ejecutivo ahí cometió un grave error. Hoy, por ejemplo, asambleísta Terán, y a propósito de esto que usted manifiesta, hubo un planteamiento por parte del asambleísta Gabriela Larreategui en el sentido de que se puede excluir de este debate lo que tiene que ver con las reformas tanto al Código de Planificación y Finanzas Públicas, del Código Monetario y Financiero, para que esto pueda ser abordado en otra iniciativa que pueda tener también el carácter de urgente en materia económica, pero quizá a partir del próximo año, de manera que esto pueda darse, la discusión por cuerdas separadas. ¿Cómo mira, por ejemplo, usted este planteamiento? Yo creo que es un planteamiento del asambleísta que puede ser considerado. Estamos en el primer debate, es decir, que en este momento se recogen todo lo que dicen los señores asambleístas, para que en el informe del segundo debate puedan decir, la comisión puede reunirse y puede decir, estos puntos, estos temas, estos capítulos, vamos a dejarlo para otro momento. Personalmente creo que podría ser operativo, y con eso damos viabilidad a lo que es necesario y también urgente para el país. Usted ha destacado al menos 2 elementos dentro de este proyecto de ley como beneficiosos, como positivos. De la revisión que usted ha podido realizar, asambleísta, ¿cuáles serían otros que merecen mayor atención, una revisión más minuciosa? Porque lo dijo inclusive el ponente del informe, es una ley beneficiosa para el país, no obstante, todavía hay temas que deben ser analizados y que pueden ser sujetos a esta revisión. Una parte que me preocupa es el hecho de que la información que da el SRI se le transforme en carácter reservado y que esta información no pueda ser utilizado por todos los ciudadanos. Hoy día puedo meterme al SRI, a la página, y puedo, con el número de cédula, yo puedo saber exactamente cuánto ha aportado, cuánto ha aportado de impuesto a la renta. Puedo tener alguna información sobre esto, facturas mismo de la misma persona. Pero bajo este articulado se tendría el carácter de reservado, es decir, no se podría revisar esto.
y se iría, y me parece ahí sí inconstitucional, porque de acuerdo al artículo 18 de la Constitución, numeral 2, en el que nos posibilita y nos da la facultad de tener la información de todas las entidades públicas. Yo creo que eso es transparencia y no podemos, bajo un articulado, quitar un derecho de la ciudadanía. También otra cosa que me preocupa es el hecho ya de la formación o la conformación de la Junta Monetaria. También me preocupa el hecho de que sean designados 5 vocales y el Ejecutivo es el que tenga que dar esta terna. Me preocupa. En un país dolarizado, en el que se tenga autonomía para la Junta Monetaria, autonomía para el Banco Central, ¿acaso nos olvidamos, conciudadanos, en el hecho de que la burocracia dorada que era llamada los que trabajaban en el Banco Central, que tenían prebendas, tenían sueldos, tenían jubilación, como el que ningún otro ciudadano lo tenía y tenían ellos? ¿Acaso nos olvidamos de eso o queremos nuevamente volver a eso? Me preocupa también el hecho de que se baje o se quite los montos como garantía de depósitos que tengan que mantenerse en el país y que pueda ser la posibilidad de que los bancos puedan no tenerlo en el país, sino transferirlo en otros países. Y hay algunas cosas que hay que debatir, pero hay que debatir de forma seria, es lo que pide este país. Y técnica también han manifestado a lo largo de este debate asambleísta. Corren los plazos. El presidente de la Asamblea, César Litardo, ha manifestado que esta discusión tomará al menos un par de jornadas más. El debate se retomará luego de este feriado que ha sido decretado. ¿Cómo mira ahí usted los tiempos y sobre todo ya desde el punto de vista político las posiciones ya en lo que será a futuro el contar con los votos precisamente para aprobar este proyecto de ley? Difícil, yo creo que los plazos están dados. La próxima semana, personalmente, yo creo que debería ser martes, miércoles y jueves, 3 días seguidos de debate, para que pueda cerrarse el primer debate y pueda ir nuevamente a la comisión. Y estos, con todos esos insumos puedan, en la comisión, puedan debatirlos nuevamente y puedan ingresar, quitar, ingresar, incrementar, o sea, lo que pueda hacer la comisión. Y de ahí nuevamente a pleno para nuevamente otro debate. Los tiempos son cortos, pero lamentablemente ciertos grupos parece que a eso es lo que están apuntando, a que los tiempos se vayan transcurriendo y no tener los días necesarios para poder aprobar y que esto vaya por Ministerio de la Ley. ¿Ese sería el objetivo a su juicio, asambleísta? No hay otro razonamiento para que exista tanto confrontación en el primer debate. No encuentro otra lógica para que estas agrupaciones, estos grupos políticos no quieran dar paso y quieran meter caos dentro del pleno de la Asamblea. Asambleísta Terán, muchísimas gracias por habernos acompañado. El que siempre será un gusto. La presencia del asambleísta Fausto Terán, asambleísta por Pichincha, por Alianza País, a propósito del inicio de este primer debate del proyecto de ley de crecimiento económico que tiene el carácter de urgente en materia económica. Y en más noticias, amigos, el Grupo Parlamentario por la Erradicación de la Pobreza organizó un taller sobre el proyecto de ley económico urgente con la participación de 4 economistas del país. La iniciativa cumplió con el objetivo de brindar herramientas a los presentes sobre lo que incorpora este proyecto enviado por el Ejecutivo. Este grupo parlamentario también aborda los objetivos de desarrollo sostenible. En ese marco, su coordinador, Pavel Muñoz, dijo que la economía del país es uno de los temas que debe mejorar hasta el 2030. Al ser evidentemente una discusión de un proyecto económico, habíamos querido que economistas que representan distintas formas de ver y entender la economía puedan discutir esos puntos. Nos da la sensación que a veces hay poca madurez para el debate, pero el escenario de la Asamblea Nacional es para generar debate, siempre evidentemente de ideas más que de personas y siempre evidentemente respetuoso. Está planteado entonces este análisis sobre las observaciones que ellos pudieran hacer al proyecto de ley. Entendemos que tal vez no todos podrán presentar una visión conjunta, es un proyecto de ley muy complicado, 404 artículos, reforman 22 cuerpos legales.
La eliminación del pago del anticipo al impuesto a la renta es una de las medidas tributarias que contempla el proyecto de ley de crecimiento económico enviado por el Ejecutivo. A continuación les explicamos cómo funciona y a quiénes beneficia. El proyecto de ley urgente en materia económica contempla la eliminación del pago al anticipo del impuesto a la renta, un mecanismo que actualmente adelanta un porcentaje de pago del impuesto a la renta que generan las empresas. Buscamos eliminar aquellas situaciones en las que se anticipaba el pago de este impuesto, que resultaba en algunos casos menor o incluso en otros era inexistente. Según el Servicio de Rentas Internas, con la eliminación de la obligación del pago del anticipo, el gobierno busca generar liquidez y flujo a los contribuyentes, sin que a su vez genere reducción de la recaudación. Es decir, pues únicamente se pagará en aquellos casos en los que se genere utilidad, habrá ese impuesto a la renta. Cristian Albuja, economista, considera que esta medida beneficiará sobre todo a micro y nuevos empresarios, pues a su juicio no todos los negocios inician con buenas ventas y con la aprobación del proyecto el impuesto se grabará con datos reales. Ver un efecto muy positivo porque voy a pagar sobre lo que venda. Si vendí 10, voy a pagar 0,3. Es muy básico el cálculo. Según datos del Servicio de Rentas Internas, este anticipo significó una recaudación de $335 millones en el 2016 y $352 millones en el 2018. Hasta agosto de este año se habría recaudado $164 millones. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Asimismo, el proyecto de ley de crecimiento económico propone devolverle la autonomía al Banco Central del Ecuador. Para ello, crea un directorio conformado por 5 miembros, 2 de los cuales serán a tiempo completo y 3 a tiempo parcial. Según el documento, sería el Ministerio de Finanzas quien fije las remuneraciones y dietas a percibir por los funcionarios. Dentro de las 22 reformas legales que propone el proyecto de ley de crecimiento económico está al Código Orgánico Monetario y Financiero. Se incluye un artículo innumerado sobre la autonomía institucional del Banco Central del Ecuador. En la consecuencia de sus objetivos y el desempeño de sus funciones, el Banco Central del Ecuador será un ente autónomo y responsable, según lo dispuesto en este código. Y para ello se crea un directorio, que es el máximo órgano de gobierno de central, con 5 integrantes, 2 de los cuales serán miembros a tiempo completo y 3 serán miembros a tiempo parcial. Estará presidido por el presidente del directorio. Ellos serán nombrados por el presidente de la República por un periodo de 6 años. El presidente del directorio será nombrado por el presidente para 6 años de entre los integrantes a tiempo completo. Y en caso de su ausencia, lo subrogará el otro integrante a tiempo completo. Entre los requisitos para ser integrante del directorio del Banco Central están ser ciudadano ecuatoriano, tener al menos 35 años de edad, título de tercer nivel en economía o afines, 10 años de experiencia en el ámbito monetario, no mantener en los últimos 12 meses acciones en entidades del sistema financiero nacional, entre otros. Las remuneraciones y dietas de los integrantes del directorio del Banco Central del Ecuador las cancelará el órgano rector en la materia en el marco de la Ley de Servicio Público. Según ha informado la actual gerente general del Banco Central del Ecuador, Verónica Artola, la entidad financiera tiene más de $4.000 millones en inversiones, por lo que se plantea una disposición transitoria con un cronograma de pagos hasta el 2026. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Proyecto de ley de crecimiento económico. Y a continuación recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. Yupachani mashibel Sánchez allí chishe yukuna minga chihuaychen yukuchen yami kaipicanchi kasakicha shimipi huilla kunata kikingman rixi chingapaj. Primer debate ley urgente. Kunan kaipunjai mamika y mama yakta tandanako yukupi tokuyapukuna tandanakushpa kasnakai yakta pusha kachashka ley económico urgente
kamachi kilka imata riksirkakuna. Shinallati kaypimi tawka kashna llankaykuna, yuyaykuna ñukunchika chaskishkanchik kashna kay kamachita rurankapan nishpami tawka apukuna rimanakurkakuna. Shinapash kashna kay hatun kamachimanta rimanakuna imaka kashna ishki o 15 tandanakuy imawanmi mutsurin nishpami llakta kay mama llakta tandanakuyta pushak imaka willachishpa kashna kay rimanakuyta harkachirka. Comisiones Generales Shinallati kashnakay hatun kamachita rimanakuna ñawpa imami kashnakay hatun apukuna tandanakushka ukumancha yamurkakuna tawka ayllukuna paykuna imaya yuyashka imaya mutsushka imata kaypi riksichinaman Shinallati kay kutin imaka kay Asociación de Cervezas Artesanales tandanakuyta pushak runa imapi chayamurka chaykipaka kashnakay créditos educativos kashna yachanapa kulki mañashkamanta kutichina tarikuj kashna tandanakuyta pushak runa imami kayman chamushpa kashna imaya mutsushka kay hatun llakikuna apakushka imata tukuyapukunaman riksichishpa sakirka. Taller Grupo Erradicación Pobreza Shinallati kay hatun tandanakuy imami kay mamayakta tandanakuy uku imapika kashna rimanakushpa katikunkuna kay kutin imaka kay ley económico urgente kilka imapi imashina yayanapaykuna Shinallati llankaykuna mirarina mantami ñukunchika kaypi kashna yuyaykunata chayachikunchi nirkami Shinallati kay kutin imaka Pavel Muñoz apuk imami kashna kay hatun yuyaykuna imata chayachishkamanta riksichishpa rimashpa willachirka. Anticipo pago impuestos a la renta Shinallati kay kutin imami kay eliminación de anticipo al pago al impuesto a la renta hatun manukulki imata imashina anchuchinamanta kay kamachi imaka rikushpa willachinka nirkami Shinallati kashna kay hatun yanapaykuna imaka astawan kashna manukulkikuna imata wata llankashkapi kashna tandanakuykuna ayllukuna imapish chayachishpaka mirarishka kachun chaytami kay kamachi imawanka mashkakunchik nishpami kaypi kashna riksichirka kuna pastauka apukuna. Autonomía Banco Central Shinallati kay hatun kamachi rurarina kilka imapimi Shinallati kay Banco Central kulkiwasi imashina pusharinamanta Shinallati kay hatun pushakuna pichka ayllukuna imashina agjarishpa mashna kulki imata kastapaykuna llankashkamanta hapina imatami kay kamachi imapika churanakan achillata nishpami willachishpa riksichirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVN Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente. Seguimos con más información, amigos. Este jueves la Asamblea Nacional recibió la visita de una delegación de la Organización de Estados Americanos, OEA, presidida por el secretario general Luis Almagro, quien previamente se reunió con el presidente de la República, Lenín Moreno. Desde este organismo internacional se reconoció el trabajo del gobierno al impulsar el diálogo social y político con los distintos sectores ante las protestas protagonizadas en nuestro país. Durante esta visita, el presidente de la legislatura, César Litardo, dio a conocer sobre los daños ocasionados en la sede legislativa durante las manifestaciones. De otro lado, la tarde de este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, recibió la visita protocolar de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte de su agenda en el Ecuador tras los 11 días de movilizaciones. Los equipos de la CIDH hasta el momento se han reunido con autoridades de gobierno y de otras funciones del Estado, con organizaciones sociales, policías y ciudadanía a fin de conocer si hubo o no vulneración de derechos. El presidente Litardo hizo un recuento de lo ocurrido durante las protestas en varios puntos de la capital, además del ataque a las instalaciones de la Asamblea. Desde la visión de la Asamblea, ¿cómo nosotros vivimos este proceso? Primero entenderán que la presión hacia la Asamblea fue en varias aristas, primero en forma física. Esta fue la primera institución que se tomaron los manifestantes. Hubo un intento de toma que duró aproximadamente 1 hora. Ingresaron hasta el Pleno de la Asamblea Nacional, hicieron daños, tal vez no sea a nivel de la Contraloría, pero sí en los accesos y un poco hacia la parte estructural de más o menos $70.000, que eso ya ha sido
evaluado por la aseguradora que va a cubrir con estos costos. Y ingresaron hasta el Pleno de la Asamblea. Nosotros hemos puesto las denuncias respectivas a las autoridades y hemos entregado todos los videos de las cámaras de vigilancia y todo para un poco apoyar en este proceso. Y en otros temas, la Comisión de Fiscalización recibió las pruebas de descargo de 3 exvocales del Consejo de la Judicatura Transitorio. Los exfuncionarios acudieron al llamado en el marco del trámite de la solicitud de juicio político que sustancia esta mesa parlamentaria. En el marco del procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Albán, fue el primero en acudir a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Sostuvo que la impugnación por omisión de funciones no cabe en razón de que cumplió las diligencias del caso para determinar por qué se dieron los cambios en las asignaciones de los jueces. De esa documentación surge de manera clara que de manera recurrente, mientras cumplí mis funciones, yo estuve requiriendo que se investigaran las denuncias, que se transparentara la actividad y que se explicara ciertos actos que, en mi opinión, no eran correspondientes a las actividades del Consejo. Aquiles Rigail, expresidente subrogante del Consejo de la Judicatura Transitorio, rechazó las acusaciones en su contra. Dijo que nadie puede afirmar que intentó sobornar o coimar a algún operador de justicia. Dos comunicaciones que las reconozco que sí. En el uno le pido al fiscal, señor fiscal, contéstele al señor que le está preguntando algo. Y al segundo le digo al juez, señor juez, me dice el doctor Palacios, tiene una queja de que sin ordenar la sentencia que falle, que calculen intereses, un perito está calculando intereses. El juez se da cuenta del error, inmediatamente rectifica y le dice al perito, ahora usted no puede calcular intereses. Entonces no ingerí en la justicia, sino ingerí en la injusticia. Luego los comisionados escucharon a Marcelo Merlo, expresidente del Consejo de la Judicatura. Los oficios enviados por Aquiles Rigail el 1 de agosto de 2018 y el 4 de septiembre de ese año lo realizó a título personal, dijo. Simplemente usted dice que yo he conocido, no conocí. Una vez concluido el espacio para la entrega de las pruebas de cargo y descargo, la mesa legislativa valorará la información proporcionada y redactará su informe. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y la Comisión Ocasional de Tránsito avanza con la revisión del articulado del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. Esta vez esta mesa se centró en el eje institucional y de capacitación. Se tiene previsto que el informe para el segundo debate esté listo a finales de noviembre. Los integrantes de la Comisión Ocasional de Tránsito concentraron su debate y revisión del articulado de las reformas a la Ley de Tránsito, la enseñanza obligatoria de las regulaciones en materia de tránsito, así como la implementación de campañas de respeto, por ejemplo, a los ciclistas, fueron los puntos de discusión. Obligación del Estado, ¿no? Dice garantizar el derecho de las personas a ser educadas, capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. Asimismo, los legisladores modificaron el artículo que obliga a incluir en la malla curricular la materia de educación vial. Esta se impartirá desde Inicial 1. Allí ya al niño se le enseña con dibujos, ¿no es cierto? Se le enseña con juegos y el niño capta y es el mismo niño que te va a la casa y te dice, papi, el semáforo está en rojo, ¿no? Mientras que en la capacitación para conductores profesionales y no profesionales estará a cargo de la Agencia Nacional de Tránsito y de los gobiernos autónomos descentralizados. Ellos serán quienes autorizan a institutos, universidades, sindicatos, etcétera, que cumplan con los requisitos para capacitar. Pero más adelante identifica, por ejemplo, el tiempo que se necesita para ascender de categoría a una licencia profesional. La comisión acordó sesionar de manera permanente desde muy temprano, pues tiene previsto aprobar el informe para segundo debate a finales del mes de noviembre. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El Grupo Parlamentario Fronterizo avanza con el seguimiento a la Ley de Desarrollo que contempla acciones del Estado en favor de las provincias de frontera. En esta ocasión el tema a debate fue la minería.
En el grupo parlamentario fronterizo, la situación minera en las provincias del cordón fronterizo concitó el debate con la presencia del ministro de Energía, Juan Bermeo, quien explicó varios de los proyectos implementados en las zonas. Cuando hablamos de zona fronteriza y aquella franja de algunos kilómetros con relación a la línea de frontera, tenemos actividad minera, tenemos actividad petrolera, hay trabajos de desarrollo eléctrico fundamentalmente vinculados al FORUM, el Fondo de Desarrollo de Electrificación Rural. En materia de hidrocarburos también hubo planteamientos. El ministro detalló proyectos que se ejecutan en las provincias amazónicas. Por ejemplo, con cargo a la Intracampos 1, tenemos una inversión prevista de aproximadamente 1.070 millones de dólares, repartida obviamente en la provincia de Sucumbíos, en las áreas de interés petrolero, en aquellos bloques donde han sido adjudicados los contratos, pero que, como ustedes conocen perfectamente, la actividad petrolera es una actividad que demanda muchos recursos de inversión, pero a la vez genera actividad económica en las zonas donde se desarrollan los trabajos. Ya en la ronda de preguntas, hubo preocupación sobre los planes de contingencia en las zonas que al momento son afectadas por la extracción del mineral. ¿O siguen todavía operando? ¿O cuál es el plan de contingencia en términos humanos y en términos ambientales? En este momento hay un revuelo ya en el orden minero porque han aparecido representantes de compañías extranjeras, chinas, entiendo yo, por ejemplo, en el cantón de Gonzanamá, parte de Espíndola, y eso ya levantó realmente el ánimo de la población. Mi preocupación es Saruma. ¿Qué podemos hacer por Saruma cuando una parte de ella se está hundiendo, posiblemente otra parte ya se hunda? Ustedes conocen los sectores. ¿De quién depende este plan de remediación? El grupo parlamentario solicitó a la autoridad se realice controles y seguimiento a los sitios en los que se realiza la actividad minera. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales analizó 17 propuestas de reforma a la Ley de Movilidad Humana. Por otro lado, esta mesa legislativa conoció el protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. El primer punto en la agenda de trabajo fue conocer el protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativos a la aprobación de un signo distintivo. De acuerdo a los legisladores, el objetivo del protocolo es el reconocimiento del emblema adicional a los abarcados en los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, que consiste en un marco rojo cuadrado sobre fondo blanco, colocado sobre uno de sus vertientes, el cristal rojo. Por otro lado, la mesa legislativa continuó con la revisión de los proyectos de reforma a la Ley de Movilidad Humana. En total, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional recibió 17 iniciativas. Dentro de los aspectos acordados están soberanía nacional en materia de movilidad humana, reciprocidad internacional y unidad familiar. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Jubilados conoció sobre los compromisos asumidos por los Ministerios de Economía y de Educación para la ejecución de un nuevo acuerdo. Se prevé que a partir de enero se cancelen los valores pendientes a los jubilados que suscribieron el convenio de pago y que no pudieron ser cancelados a través de bonos. El presidente de la Comisión Ocasional, Homero Castanier, sostuvo que la idea es firmar lo antes posible un nuevo acuerdo para no dejar en la indefensión a los jubilados. Los jubilados que debían recibir el pago este año no van a recibir, y los de la ley interpretativa quedaría 106 millones pendientes básicamente para el próximo año. En ese sentido, el equipo de la comisión, conjuntamente con finanzas y educación básicamente, que es el grueso de los jubilados que estarían pendientes de pago, hemos hecho ese borrador para ponerles en consideración de ustedes, y la idea sería, si es posible, este mismo mes, en esta misma comisión, que se firme ese acuerdo de compromiso para el pago.
Una delegación de la Asamblea Ciudadana de la provincia de Esmeraldas y representantes de la Universidad Luis Vargas Torres se reunió con el presidente del Parlamento para solicitarle un acercamiento con el Ejecutivo a fin que se cumpla lo establecido en la Ley de Solidaridad referente a la construcción de hospitales y la creación de carreras y extensiones universitarias en las provincias afectadas por el terremoto. Tras escucharlos, el presidente César Litardo se comprometió a formar una mesa de trabajo para recoger sus necesidades y canalizarlas con las distintas autoridades competentes. Tanto el ingreso como el egreso a la universidad, calles estrechas que no prestan ninguna garantía para esa inmensa población estudiantil de más de 11.000 personas que desarrollamos diariamente allí nuestras actividades. Necesitamos un presupuesto aproximadamente de 50 millones. 2 años hemos venido luchando y lo que hemos recibido, engaños, traiciones, decepciones y discriminación. El mensaje que yo les quiero dar a ustedes es que no caigamos en ese ejercicio demagógico de oponernos a todo, cuando la realidad es que todos necesitamos hacer un esfuerzo de alguna manera y desde nuestros espacios buscar mecanismos que así lo permitan. Que nosotros seamos un canalizador para ir llamando a los ministerios, a cada uno de ellos, para que se apoye en la gestión que ustedes requieren desde sus espacios y sus necesidades. El Ministerio de la Producción deberá informar los proyectos y contratos de inversión suscritos para la provincia de Esmeraldas y Manabí. Así lo resolvió la Comisión de Desarrollo Económico tras revisar la aplicación de la Ley de Emprendimiento para la reactivación de las provincias afectadas por el terremoto de abril del 2016. Tras escuchar al viceministro de Producción, Jackson Torres, y a la directora de Emprendimiento e Innovación, Natalia Álvarez, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional resolvió solicitar al Ministerio de la Producción toda la información sobre los proyectos y contratos de inversión suscritos. La decisión se enmarca en el proceso de fiscalización para la aplicación de la Ley para la Reactivación Económica de Esmeraldas y Manabí, provincias afectadas por el terremoto de abril de 2016. Pero las periferias como tal, como son Esmeraldas, Manabí, como es la frontera norte, como es la frontera sur, no tiene proyectos estructurales. Según el proyecto de ley, el objetivo es reactivar el sistema productivo a través de estímulos al sector empresarial. Según la Dirección de Emprendimiento del Ministerio de la Producción, al momento se han beneficiado 575 personas y más de 500 pequeñas y medianas empresas. Y esta es la única forma, que se revise persona a persona, deudor a deudor, y que se va a establecer en aquello que ¿por qué cayeron en mora? No porque les dio la gana caer en mora, sino que se les vino el terremoto del 16 de abril. Dentro de la discusión, los legisladores mencionaron la necesidad de reformar la normativa legal para fortalecer la gestión de los gobiernos seccionales y fortalecer la reactivación económica. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Desde la presidencia de la Asamblea Nacional se realizará un seguimiento al trabajo que desarrollan los grupos parlamentarios con el fin de dar seguimiento al trabajo emprendido. En este marco, el titular de la Asamblea mantuvo una primera reunión con el Grupo Parlamentario de Bienestar Animal. El primero en ser parte de esta alternativa de diálogo fue el Grupo Parlamentario de Bienestar Animal. El presidente de la Asamblea, César Litardo, se reunió con los asambleístas a fin de conocer cómo avanza la agenda de trabajo al interior del grupo. Para hablar un poco del apoyo que podemos dar desde la presidencia de la Asamblea hacia los mismos, es decir, que hay una coordinación, que los grupos tengan una planificación, que se trabaje en función de objetivos. La idea, según el jefe parlamentario, es dar un seguimiento al trabajo de los grupos parlamentarios, de amistad y comisiones. Sí, será un seguimiento, será un apoyo. Estimamos que cada 3 meses deberíamos tener una reunión para evaluar los avances y el cumplimiento de las metas y también desde la Asamblea Nacional, desde la parte administrativa, darles el respaldo en todas las acciones que ellos emprendan. Producto de estas reuniones se modificarán los reglamentos que rigen a los grupos parlamentarios. El presidente Litardo no descartó reformas a la ley de la función legislativa. Que hay, en algunos casos no hay definición ni obligatoriedad de presentar informes, en otros casos también no hay una definición de cuáles serán los objetivos de los grupos. Un poco hay que también, estamos recibiendo también aportes por parte de ellos para poder generar cuáles serían los cambios que se deberían hacer, pero en definitiva
Creo que todo esto es importante y dejar ya en la Asamblea un mecanismo de trabajo. Para el titular del Grupo Parlamentario de Bienestar Animal, Washington Paredes, es un mecanismo clave para la ejecución de actividades, pero sobre todo un acercamiento permanente con demás organismos. Citó a la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Asamblea que trabajará estrechamente con los grupos. Para comenzar ya con estos acercamientos para las relaciones, porque para que llegue una fundación a trabajar, a ayudarnos en Ecuador, tiene que tener el visto bueno por parte de la Cancillería del Ecuador. Y hoy esta Secretaría es como anillo al dedo que nos cae en el apoyo que venía haciendo en solitario el Grupo de Bienestar Animal. Todas las semanas el presidente de la Asamblea, César Litardo, mantendrá reuniones con los grupos parlamentarios y así conocer el trabajo de cada uno de ellos. Mariela Logroño, TVL Noticias. Kaichishi estaba un Kunawan Kichochimipicatishun Mashikuna. Visita delegación OEA. Kay mamayakta tandanakuy ukuy mamanmi kashnakay Organización de Estados Americanos OEA hatun tandanakuymanta ayyukuna kashna imaya kaypi rimanakuyta riqsinaman shinallatik kay mamayakta tandanakuy ukuy imapi kayallik atirinakuy punllakuna imapi imaya llakikuna kaypi chayashka rikunamanmi chayamurkakuna. Paykunaka kashna kay mamayakta tandanakuy tapushak runawanmi kashna imaya llakikuna tiyashkata rimanakurka uyarkakuna pash. César Litardo apuj kashna kay hatun tandanakuymanta pushak runa imaka nirkami ñukunchika kay wasi uku imapika tawka llakikunatami charishkanchik hapishkanchik shinallatik chaytami ñukunchika kaypi kashna kay hatun atirinakuykuna llakipi urmashkanchik nishpami willachirka. Reunión CIDH, Shinayati Kai Chillay Punja Imami, Kai Mamayakta Tandanakuy Ukui Mamanka, Kai Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Hatun Tandanakuy Manta Runakuna Chayamurka. Kai Mamayakta Tandanakuy Ukuta Pushak, César Litardo Apumichaskirka, Kai Pimi, Imashina Yakayaji, Kai Punja Kuna Ima Pichunga, Shupunja Kuna Imata Atirinakuy Tiakpi, Kashda, Kai Hatun Yakikuna Tachimba Purashkamanta, Imaya Yankaikuna Pactashkamantami, Rimanakurka kuna, shinallati kay ñukunchik llakta pushak apukuna imashina kashna kay ayllukunawan tandanakuykunawan chapak runakuna imawan imashina lla kashna paktashka llankashkatami kaypika kashna kaypi uyashpa ñawpanman katirka kuna. Comisión Fiscalización, Shinayati kay mingarishka ukomanmi kay Consejo de la Judicatura Transitorio, tandanakuita ñawpa pushak runakuna ima chayamurka, kaypimi kashna imashina yapaykuna kay ñawinchi, juicio político ninchi, chay hatun huchachikuna ñawinchikuna imapi, paykuna riksishkata kaypika riksichishpa willachishpa sakirka kuna. Comisión Tránsito, Shinayati kay ashaya punchakuna ima paka y mingarishka pillanka gapukuna imami, kay kutin imaka kay ley de tránsito hatun kamachi musugyachina imashina paktakushkamanta kay pika rimanakurka kuna. Kay kutin imaka kashna kay llaktapi llankana wasi imashina ñawpakman katinamanta, Shinayati kay yachaykuna, capacitación ninchi, chaykuna imashina ñawpakman katinamantami kashna yuyaykuna paktarirka. Shinayati paykuna kaninmi ñukunchi kashna kay siquilla puchuca imapimi ña tukuy kay kamachi rimanakushka kilkata tukuy apukuna ishkayniki hatun rimanakuypi riksichun ña paktashun nishpami willachirka kunam. Grupo Fronterizo Minería, Shinayati kay Grupo Parlamentario Fronterizo Tandanakuypi llanka gapukuna imapi kay kutin imaka imashina ya kashna kay saywa llaktakuna imapi kashna kawsaykuna llankaykuna paktakushkamantami rimanakurka kuna. Kay kutin imaka kashna kay llaktakunapi chukikuna llukshichina imashina llankaykuna paktakushka llakikuna tiyashka chaytami kaypika rimanakurka kuna. Reformas Ley Movilidad Humana, Shinayati kay kutin imami kashna kay Ley de Movilidad Humana kamachimushuyachinapak kilkakuna mata rimanakurka. Shinayati kay tukuymanta rikukpika chunga kanchis mañaykuna imami chayamushka nirkami. Shinayati kaypimi kashna kay hatun kamachimushuyachina ñawpa imaka kay Convenios de Ginebra hatun kilka imata riksishpa rimanakushpa kaypika yuyay paktarirka kunapash.
Comisión Ocasional Jubilado, Shinayati Kai Hatun, Ñaupa Yachachi Runakuna, Imashina Pactacushkamanta, Shinayati Paikuna Pasamana Kulki, Machaya Chinamanta, Mikai Piastawan, Rimanakurkakuna, Paikuna Kakasna Kai, Samuguata, Kulka Kija Imami, Paikuna Pakasna, Samana Kulki, Mataka Chaskishpa, Kajaringa, Nishpami, Kai Homero Castañer, Kai Mingarishka Tapushak, Runaimaka Huillachirka. Reunión comitiva Esmeralda, Shinayate Kaimama Yakta Tandanaco Yukuman Mikai, Esmeraldas marca manta Ayukuna Kaiman Chayamushpa Rimanakurkakuna. Paikuna Kaninmi Yukunchi Kashna Kai Alpachukchukpi, Yaji Guata, Yakitukushka, Yaktakuna Imaka, Kashna Shuka Machi, Ley de Solidaridad, Chay Kamachi Ima Yanapashka Tamana, Chaskishpame, Rikurikunchi, Chaymantami Mayanchi Nimi, Kashna Hatu Yachanawasikuna Ima Kaiman Chayachun, Shinayate Kashna Kulkipi, Paikuna imapish kaiman chayachun yakikunamanta utkashpa yukshinkapan nishpami willachirkakuna. Desarrollo económico mingarishkapi yanka ayukuna imapishmi kaikutin imaka kay Ministerio de la Producción hatun tananaku itapusha runakuna tachaskirka kaipimi kashna kay Esmeralda shinayatik manavi yaktakunapi imashina yankaykuna yakikuna tiashka chaymanta kawsakushka imatami kaipika riksichishpa willachishpa sakirkakuna. Grupo Bienestar Animal, Shinayati Kai Mama Yakta Tandanaku Yuku Imapimi Kasnawiwa Konata Rikunapak Shuk Tandanaku Ita Wiñachirka. Kai Pijanka Ayukuna Apukuna Imami, Paikuna Ka Imashina Yakasna Kai Yankaikuna Ñaupak Mankatikushka, Paktakushka Imata Rixichishpa Willanakushpa Tandanakurka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Y les contamos que en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional se llevó a cabo el evento Participación Política de la Mujer en el Ecuador, Logros y Desafíos. Representantes del sector público y de organizaciones sociales analizaron el rol de las mujeres en la política y cómo impulsar su participación mediante las reformas al Código de la Democracia. Participación política de la mujer en el Ecuador, logros y desafíos, fue el tema de debate entre representantes de mujeres de distintos sectores públicos y funciones del Estado. En el encuentro se analizaron los temas que contempla el proyecto de reformas al Código de la Democracia para fomentar la paridad y alternabilidad, así como lograr equidad de género en los cuadros políticos. Estamos apoyando procesos en donde ustedes tengan herramientas jurídicas para mejorar los niveles de equidad e igualdad. ¿Por qué es tan importante hacer conciencia de lo que significa el Código de la Democracia? Porque el Código de la Democracia es para nosotros un mecanismo el que garantiza la representación de los hombres y las mujeres, la representación que lo designa el voto popular. Según la asambleísta María José Carrión, los índices de participación política en varias elecciones pasadas revelan la desventaja entre hombres y mujeres. Es por ello que considera fundamental que en las reformas conste la obligatoriedad para los partidos políticos en la formación de líderes femeninas. ¿Qué? Primero, a capacitar y formar cuadros, líderes, lideresas, a que esas virtudes y capacidades que hay en muchas mujeres de la patria, en términos políticos, sean potencializados y obligados por las organizaciones políticas. De su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, se refirió a la violencia política a la que han sido víctimas tanto candidatas, autoridades de elección popular, como autoridades ya electas. Lo que dijo es uno de los retos que hay que combatir. Como decía aún en otro foro, hay que sentir vergüenza de cómo lamentablemente nuestra sociedad se encuentra en esa situación donde la discriminación por pertenecer a un pueblo o nacionalidad o pertenencia étnica, por su condición económica, por su forma de vestir, por su aspecto físico, somos agredidas, lamentablemente violentadas. Al evento asistieron también representantes de sectores sociales, estudiantes universitarios, a quienes las autoridades pidieron mayor involucramiento en la participación política de la mujer. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y de esta manera, amigos, ponemos punto final a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Disfruten de este feriado.
Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.